uno trata de no inmiscuirse mucho en los temas específicos de los aspirantes, porque la mezquindad, el sectarismo, la estupidez, la manipulación, hace que quienes tenemos líneas editoriales demasiado independientes, indiscutible a la amistad que tenemos con entes políticos, la línea editorial se mantiene independiente. Entonces, en esa disyuntiva de que nuestro discurso no lo tilden hacia lo tendenciado a una de las orillas, me estoy cuidando mucho. Y mantengo una prudencia en exceso. Sin embargo, hace poco estuvimos hablando del tema del evento de Mérida y de una manera muy light de algunos aprestos de aspirantes a irrespetar los eventos del presidente para hacer valer de que ellos son aclamados por el pueblo, cosa que no es real. Tratamos siempre de no mencionar nombres y apellidos. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis, me es muy curioso, el tema de Dioris Anselmo Astacio, conocido en el ámbito político, no religioso, como Dio. Supe de Dioris por una persona que era una de sus ovejas en los lujosos púlpitos evangélicos de la privada con 27. Un día me dijo, el pastor Dioris es, y yo cuando me habla de Dioris no sabía de quién me hablaba, y ella me lo buscó, es este, digo, ese es Dio, me dice, no, es Dioris. Bueno, y ahí me di cuenta que en una estrategia mercadológica muy buena, excelente, porque logró calar, ya nadie se acuerda de Dioris, ahora todo el mundo le dice Dio. Dioris acotó, a él nadie le decía así, pero cuando quiso entrar en términos políticos, acotó la palabra Dios, solo le falta una S, lo acotó en 3 letras, parecido a su nombre, y se pegó. Se pegó, sobre todo porque en la primera campaña que compitió, por cierto, por un partido evangélico, de corte evangélico, que es el PQDC, de nuestro querido y apreciado Wessing Chávez, que es un evangélico de ultraderecha, ultraconservador. Y Dioris no es para nada conservador. Cosa curiosa. Llenó de pegatinas toda la ciudad, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso, cuando aquello no teníamos la conciencia del irrespeto que se le hacía a la ciudad, el exceso de pegatinas, de la cual la primera campaña de Dioris fue la más contundente, porque llenó literalmente las avenidas y muros de la ciudad. Dio, hasta que o me conoces obligado. En esa campaña y en la campaña que vino después, se vendió como pastor evangélico. Y es curioso porque recuerdo haber ido al canal 28 y una persona, estábamos viendo la participación en un programa, y uno de los que ahí iba a participar me dijo, yo voy a votar por el pastor. Y le dije, pero vas a votar por el pastor porque el pastor lo que quiere es un cargo político. Y me dice, yo soy evangélico, voy a votar por el pastor. Bueno, en esa campaña, hoy cuando la vemos desde el análisis tranquilo, hay una foto icónica de Dio al lado, creo, de un humedal o del río, que él más parece un cowboy que un pastor evangélico. Con esto no quiero decir de que los pastores evangélicos tengan que ser aburridos. Pero lo menos que parecía en esa foto, que aparece hasta como un gorro de vaquero, era un pastor. Hay un amigo mutuo que me dijo el otro día, un comentario que yo hice, que yo la tenía cogida con Dio, y yo dije, pero nosotros de 100 editoriales escribimos una de Dio. Bueno, ahora es la primera vez que estoy haciendo un audio sobre el tema de Dio Astacio. En la pasada campaña él se vende también como mercadólogo, no sé si es mercadólogo de carrera, no. Hay varios temas que tienen que ver con Dio en los cuales yo no creo personalmente. Yo no creo en el tema del coaching. Creo que todo este tema de los que se ponen frente a un estrado, un púlpito, una escena para estar dando consejos de buen vivir, empoderamiento y todo eso, creo que eso es un modus vivendi. O sea, tú vienes y das una charla de empoderamiento y cuando la gente sale ahí regresa a la vida normal, sin poderse empoderar.
Por lo cual, el único que sale beneficiado, y no solo en el tema de Dio, hay amigos míos que se dedican a eso, y eventualmente nosotros hemos dado charlas, pero sin ser tan presuntuosos. Es un modus vivendi que da mucho dinero, también a muchos pastores le da mucho dinero el ser pastor. Y nada, cada quien se la busca a su manera, yo no voy a criticar eso. Pero personalmente yo tengo que confesar que yo no creo en ninguna de esa vaina. Yo no creo en Pablo Coelho, yo creo en el conocimiento, en que el ser humano debe tener los suficientes conocimientos para llevar la vida según sus posibilidades y según los conocimientos que le dé la vida y el contexto social en que se desarrolle. Para mí, uno de los libros más exitosos de crecimiento, que es Padre Rico, Padre Pobre, hizo multimillonario al autor. Para mí una porquería. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él plantea ahí, que todo el mundo tiene que ser emprendedor y que la vida del empleado es una porquería, valga la redundancia, que he mencionado la palabra 2 veces, es falso. El emprendurismo es un cuento. Para uno ser emprendedor exitoso, necesita demasiadas variables que se cumplan. Todo lo otro es perder el tiempo leyendo cómo ser exitoso para que al final la vida te diga, tú no vas a ser exitoso o no te están diciendo toda la verdad. Esos son temas que yo lo he conversado con mucha gente, incluso que se dedica a este tema de ahora por la soledad personal ha aparecido una nueva etapa que son los coach. Ahora los ricos tienen sus propios coach, que le dicen, usted debe comer tal cosa, usted debe defecar a tal hora, usted debe tener un sueño tal, y cuidado no te digan debes cambiar la pareja. Eso son cosas en las cuales parece que el aspirante alcalde Dioris Anselmo Astacio está involucrado, y yo tengo que decir que mi comentario podría aparecer tendenciado porque yo no creo en nada de esa vaina. Yo no creo en nada de eso. Sí creo en las charlas de motivación, pero como dije, sin ser tan presuntuoso. Dicho todo esto, para la campaña del 2020 se picó hasta un bizcocho. Dio pudo, posiblemente por la propia naturaleza de la campaña, estaba del otro lado Manuel Jiménez, que se sabe tiene militancia manuelista en todos los partidos, y del otro lado venía Dio con un peso muy fuerte sobre aquello de que era pastor. Es curioso porque mientras él se vendía en lo pastoral por un lado y en lo santo por un lado, habían seguidores de él que funcionaban como yihadistas en las redes. Hay quien dice que era mandado por él, pero nosotros no tenemos constancia de que era mandado por él. Aunque sí puedo dar crédito de que personas muy allegadas del primer anillo de él eran muy agresivos en las redes en contraposición a el personaje de pastor que quería vender. Pasa que él promete, se picó un bizcocho, promete que había inscrito 35.000 personas en el Premil. El Premil 2 fue una plataforma creada por el PRM, como la tiene ahora para inscribir personas, y ellos anunciaron que habían inscrito 35.000 personas, de las cuales aparecieron en votos nada más que 7.000 el día de. Los políticos deben mantener coherencia y rendir cuentas al votante. Se debe rendir cuentas al votante. Cuando Manuel Jiménez, no quiero por supuesto dinamitar solo poner un ejemplo, cuando Manuel Jiménez le quitan indiscutiblemente en el 16 las elecciones, Manuel Jiménez hizo una huelga que se jugó la vida, en la cual también participó el aspirante Dio Astacio, pero en otra iglesia. Esas son historias que tal vez un día contemos con lujo de detalle, cómo ocurrió todo eso en una iglesia y en otra, pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que el político tiene que ser coherente. El político, si promete algo y no lo cumple, debe rendir cuentas y decir por qué no lo cumplió. Hay una pregunta que hizo Ciudad Oriental, no fue Fernando Buitrago, fue nuestro fallecido colega Robert Vargas, que dijo, ¿dónde se metieron los 35.000 del Premil? Ahora, o sea, Dio nunca habló, nunca. Sí, y una vez sí me hice la pregunta, si en verdad registró 35.000 y no apareció la diferencia, o si fue mentira que había registrado 35.000 y por eso no apareció la diferencia. Pero algo pasó que no apareció la diferencia. Nadie sabe qué pasó con los 35.000 que Dio dijo y se picó un bizcocho
que ya parecía que habían ganado. El ganador de esas primarias fue el contrario con 15.000 votos, o sea, le faltaba todavía la mitad y pico para lo que Dios había prometido. Y el político no puede nunca apelar, nunca, a que la población olvida, porque las hemerotecas te desnudan. Ahora, curioso, y es otro, y por eso es digno de análisis, porque las dicotomías, el que no es político, no es político. Tú puedes ser un buen coach, pero el político tiene que tener coherencia. Si tú no tienes coherencia, los fantasmas empiezan a aparecer por todos los lugares, porque no eres coherente, porque no dices la verdad. Tarde o temprano, la verdad te alcanza. Posiblemente este sería un comentario posterior a lo que vaya a pasar con la campaña primaria, pero creo que es nuestro deber decirlo ahora. Aparte, hay muchos videos en las redes de decirlo. En la campaña ahora, tengo un colega que hizo un artículo poniendo Pastor Diostasio y lo llamaron y le dijeron de que quitara lo de pastor. Y es curioso porque tenemos entendido también que el equipo del aspirante a la alcaldía había estado tocando puertas de aquellos pastores del 2020 y aquellos pastores del 2016, por supuesto, si aparecen como golondrina, cada 4 años las respuestas no fueron las mejores. Tenemos constancia de eso, ¿eh? Pero con tal de no hacer daño, nosotros no tratamos de hacer daño, hacemos análisis, no tratamos de hacer daño. Pero está claro que muchos de los que le apoyaron en el 20 ahora no le quisieron apoyar simplemente porque el aspirante alcalde otra vez resurgió después de 4 años de haberlo olvidado, como hacen casi todos, salvo raras excepciones, que aparecen. Yo ahora veo gente otra vez candidateándose, que yo digo, pero ¿y dónde estuvieron todo este tiempo? Dioris, ahora no quiere que le digan pastor. Todos los pósters, los banners, las vallas que hay en la ciudad y en todos los lugares, la palabra pastor no aparece. Tenemos información de que ya no es pastor. Incluso tenemos mucha información sobre su labor, sobre lo que pasó después de las elecciones en el mundo evangélico, pero eso se lo dejo a los evangélicos. No creo que es menester meterme en eso. Sí decir de que ya no es el pastor, ahora es el que se vende de gerente, sin que se sepa ninguna empresa. Él no es ni un Corripio, no es ni un Pepe Calderón, no es ni un Manolo, no es ni un José Vera. O sea, él no ha sido, ni mínimamente, uno de los tantos ejemplos de emprendurismo que existen incluso en Santo Domingo Este, como para ahora dársela de gerente. O sea, creo que y lo quiero hablar desde el punto de vista técnico. Para tú, por ejemplo, a mí, nuestro querido amigo Pepe Calderón se para a dar clase de cómo llegar a un negocio y yo le lleno el podio. A mí Manolo, que es el que tiene una de las cárnicas más grandes que hay aquí en el país, posiblemente la más grande, dice que va a dar que va a dar un discurso de eso también. Se para el señor Porfirio Peralta de Muebles Ratán y me dice de que va a hablar de emprendurismo y yo me paro, pero yo no puedo hablar de emprendurismo porque tengo una pyme. ¿Cómo yo me la puedo dar de gerente? Y es curioso porque ese es el personaje que ahora el aspirante está tratando de inculcar, dejando atrás lo de pastor. Ya no es el pastor, Diostasio. Ahora es el gerente. Y para colmo hoy sale diciendo que es el que va a salvar la ciudad. O sea, la ciudad está siendo amenazada y necesita un defensor. Estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible un político no puede ser dicotómico. Un político no puede ser zigzagueante. Uno ve los ejemplos de los políticos. Uno ve que un Hipólito Mejía sigue siendo el mismo Hipólito Mejía, el mismo. Uno sabe cómo piensa Hipólito Mejía. Uno sabe cómo piensa Danilo Medina. Uno sabe cómo pensaba Peña. Uno sabe cómo pensaba Balaguer. Uno sabe cómo pensaba los buenos políticos. Pero uno es incapaz que sepa cómo es que piensa Dios. Porque Dios ha cambiado su marca de una campaña a la otra. Para colmos, pienso que fue un error emplearse en el gobierno. Un grave error emplearse en el gobierno. Como otros amigos míos, incluso algunos que participaron en Marcha Verde, que creo que nunca debieron haber aceptado puestos en el gobierno para no marcarse. Ellos dicen que es para colaborar. Yo pienso que tú podías haber colaborado sin exponerte. Y de pronto parece que él tenía dos empleos, 2 nombramientos es la palabra. En uno cobra y en el otro no.
Y teniendo en cuenta la mala suerte que ha tenido Mérido Torres, vamos a llamarle mala suerte, que ha tenido Mérido Torres, quien tampoco pienso, y es para otro análisis, tampoco pienso debió aspirar ahora siendo funcionario, porque eso siempre va a ser una complicación, siempre. Y la misma mala suerte que tuvo el presidente del partido, Adán Peguero, y todos los explotes que se han dado de dirigentes en Santo Domingo Este, el expastor Diostasio trató de venderse como el magnánimo, como el Mesías, y eso sí me ha molestado. El que cometa la torpeza de querer venderse como gerente cuando ya ha dejado de ser pastor, pero no le dice a nadie que ya no es pastor, eso a mí me parece poco ético. Pero el que haya aprovechado la desgracia de sus compañeros en el ejercicio de su función y personas que tuvieron que pedir licencia para decir que él sí es un Mesías y venderse como el más ético porque había pedido la licencia cuando, según un video que está difundiéndose, había renunciado al nombramiento donde no cobraba, pero no al que no cobraba, eso sí creo que es bastante indigno. Porque si mis compañeros tienen el estiércol encima, la actitud de un compañero, si acaso, es tratar de limpiar un poco el estiércol, porque son compañeros o no. O no hacer nada, pero echarle más estiércol, que es lo mismo que yo erigirme como, mira, ellos son los del dolo, los corruptos, los que no supieron gobernar con decencia, mientras yo renuncio a mi puesto en el gobierno para dedicarme a mi candidatura, creo que ha sido muy indigno. El comentarista que hizo, que denunció esto, cosa que no nos habíamos dado cuenta, le dijo que un pastor no puede mentir. El comentarista ya no sabía de que efectivamente parece que Diostasio, antes pastor Diostasio, ya no es pastor, aunque confesado por él mismo, uno no deja nunca de ser pastor. Creo que ha tenido buena suerte de que el tránsito no ha sido tomado con saña por sus adversarios que compiten a la alcaldía con la misma saña con que él se quiso erigir como un Mesías enviado, pulcro, libre de pecado, porque había renunciado a un nombramiento donde no cobraba en el gobierno y quedarse con otro que sí. Creo que son temas de analizar. Yo lamento profundamente tener que este análisis. Recuerdo que he hecho críticas igual, incluso al señor alcalde Manuel Jiménez, y en varias acciones que no he entendido, y otras que vamos a decir próximamente que no entendemos. Pero también lo he hecho con Mérido en su momento, sin quererme meter mucho en los problemas judiciales que en el tema que hizo a Mérido saltar, sino en su propia actitud como funcionario, y también en las incongruencias de Adán Peguero. Y poco a poco, aquí me visitó uno de los aspirantes y me dijo, tú me maltratas, pero yo entiendo que ese es tu rol. Y yo aprecio mucho eso, aprecio el aspirante a la alcaldía que entienda que el rol de ellos es aspirar a cargos electivos y el rol de la prensa es simplemente no ser complaciente con nadie. Mi nombre es Fernando Buitrago. Es posible que estés de acuerdo o no con mis análisis. La pregunta es si lo que yo digo es cierto o es falso. Porque la vida de cada quien la construye cada quien. Personalmente, le doy mucho valor a la ética, a la honestidad, al hacer charlatanería, al no mentir, al no creer que la gente es pendeja. A todo eso le doy demasiado peso, como para no hacer este audio, que seguro no va a gustar a algunos sectores, pero que no van a poder decir que mentí. Y por supuesto, no va a aparecer ningún editorial diciendo, tal vez mentiste en tal tema, porque todo está perfectamente documentado. Salud. Le informó a usted Fernando Buitrago, 809-805-8343. A lo claro.